Te doy la bienvenida a la guía definitiva para contar hidratos de carbono correctamente con diabetes tipo 1. Si te suele pasar que llegas a la mesa, miras tu plato y no tienes ni idea de cuántos hidratos de carbono tiene, o sí sabes calcularlo pero no sabes acertar exactamente con los hidratos que tiene, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar el paso a paso definitivo para que cuentes correctamente los hidratos de carbono y así tus glucemias sean excelentes. Como ves, aquí tenemos dos tipos de alimentos. Vamos a diferenciarlos entre alimentos envasados o con etiqueta nutricional y alimentos que no están envasados y que no tienen etiqueta nutricional. Entonces vamos a tratarlos como si fueran alimentos diferentes y van a tener cada uno un paso a paso diferente para contarlos. En el primer caso, en los alimentos envasados o con tabla nutricional, por ejemplo, estos chocoflakes, en el caso de estos alimentos, el primer paso será ver la tabla nutricional, que es esta tablita que ves aquí, donde ponen las grasas, el valor energético, los hidratos de carbono, la fibra, proteína, etc. Esta tabla es lo importante y donde tienes que fijarte. Entonces, a donde tienes que mirar básicamente es a donde pone hidratos de carbono. Vas a mirar siempre donde ponga por cada 100 gramos. Importante. Como vemos, en estos chocoflakes tenemos por cada 100 gramos 73 gramos de hidratos de carbono. Es importante fijarse en los hidratos de carbono completos y no en de los cuales azúcares, ya que los hidratos de carbono serán tanto los que son azúcares como los que no son azúcares. Entonces, nos vamos a fijar en el numerito que ves ahí que pone 73 gramos de hidratos de carbono por cada 100. Entonces, una vez sabemos que por cada 100 gramos de alimento tiene 73 gramos de hidratos de carbono, lo que vamos a hacer es ver, oye, ¿cuántos gramos vamos a comer de ese alimento? Y aquí es cuando tenemos que sacar el peso. Sé que el tema del peso a mucha gente no le hace gracia, pero es indispensable que al principio contemos los hidratos de carbono y pesemos la comida. Luego ya más adelante podremos hacerlo todo a ojo, pero al principio es indispensable que lo pesemos. Entonces vamos a poner como ejemplo que vamos a comer 200 gramos de este alimento. Es decir, vamos a comer 200 gramos de chocoflakes. Por lo que haríamos la siguiente cuenta. Es básicamente una regla de 3. Haríamos la regla de 3. Si por cada 100 gramos de alimento tenemos 73 gramos de hidratos de carbono, por cada 200 gramos de ese alimento vamos a tener X. Entonces vamos a hacer la regla de 3, sería 200 por 73, es decir, lo que vamos a comer por lo que tiene cada 100 gramos, dividir entre los hidratos de carbono que tienen 100 gramos de ese alimento. Y nos va a dar 146. Este resultado son los gramos de hidratos de carbono que van a tener esos 200 gramos de alimento que hemos decidido comer. Los 146 son gramos de hidratos de carbono. Hay que convertirlo a raciones de hidratos de carbono, que es lo que nos va a ayudar luego a saber la insulina que nos tenemos que poner gracias a nuestro ratio. Entonces, para sacar las raciones, vamos a dividir simplemente entre 10. Entonces, dividimos entre 10 a 146 y nos va a salir 14,6 raciones de hidratos de carbono. Recordamos que una ración equivale a 10 gramos de hidratos de carbono, ¿ok? Entonces, como veis, si queremos comer 200 gramos de chocoflakes, vamos a tener que ponernos insulina para 14,6 raciones de hidratos de carbono. Es una barbaridad, pero es un ejemplo para que lo entendamos. Genial, entonces así es como se contarían los hidratos de carbono en alimentos envasados y que tengan etiqueta nutricional. Como ves, es un mecanismo muy sencillo, pero hace falta de mucha práctica para poder perfeccionarlo. Genial, una vez hemos visto cómo contar los hidratos de carbono de un alimento envasado y que tenga etiqueta nutricional, vamos a ir con los alimentos que no teníamos ni idea de cuántos hidratos tiene porque no tiene información en ningún lado. Bueno, sí la tiene, pero hay que buscarla. Entonces, importante, alimentos que no tengan etiqueta nutricional, que no estén envasados. Lo que vamos a hacer es buscarlo en internet. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo unas tablas oficiales de Novo Nordisk donde te enseñan pues cuántos hidratos de carbono tiene cada alimento, ¿vale? Los divide por grupos de alimento y vas a poder encontrar cualquier alimento pues como esta manzana que no tienen etiqueta nutricional. Entonces ya estamos por aquí en las tablas de Novo Nordisk y lo que vamos a hacer es encontrar la información de, por ejemplo, esta manzana, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al grupo de alimentos que son las frutas y verduras, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos frutas. Entonces vamos a irnos a buscar lo que es la manzana. A ver si la encuentro. Aquí, manzana. A ver si me deja. Ahí está.
Vale, como vemos en la manzana, aquí indica que una ración de hidratos de carbono equivalen a 100 gramos de ese alimento, o al revés, 100 gramos de ese alimento equivale a una ración de hidratos de carbono. Entonces, en este ejemplo, lo que tendrías que hacer sería pesar la manzana y pongamos, por ejemplo, que esta manzana pesa esos 100 gramos, ¿vale? Pesa 100 gramos. Seguramente esta manzana pese menos, unos 80 gramos, pero pongámosle que pesa esos 100 gramos. Entonces, significa que esta manzana que pesa 100 gramos va a equivaler a una ración de hidratos de carbono, es decir, a 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos que esto es una ración y ya sabemos la insulina que nos tenemos que poner para comer esta manzana. Este ejemplo me resulta más fácil porque simplemente ver en la tabla cuántos hidratos de carbono tiene, aquí te va a poner una ración siempre para todo, pero te va a indicar esa ración cuántos gramos de alimento es esa ración. Entonces es mucho más sencillo. Entonces, repito, manzana, pesamos, vemos cuánto pesa. Imaginaros ahora que pesa 50 gramos la manzana, ¿vale? Pues simplemente lo mismo, una regla de 3. Si 100 gramos de manzana son una ración de hidratos de carbono, 50 gramos, ¿cuántos son? Pues la mitad. Es decir, 50 gramos será media ración, ¿vale? Entonces, simplemente, alimentos que no tengan envase y que no tengan etiqueta nutricional, vamos a buscarlo en estas tablas y vamos a poder saber cuántos hidratos de carbono tiene para ponernos la insulina correspondiente. Repito, esta tabla os la voy a dejar aquí abajo en la descripción para que podáis tenerla, podáis descargarla y así podáis usarla en vuestras comidas y podáis tener un conteo de raciones espectacular. Perfecto, pues ya sabemos cómo calcular los hidratos de carbono tanto de los alimentos envasados como de los alimentos que no están envasados. Ahora voy a darte algunas recomendaciones importantes para ciertas comidas pues que pueden ser un poco más complejas de contar, pero ya verás como con estas recomendaciones te va a ser muchísimo más fácil. Bueno, esta recomendación sobre todo es para platos pues que tienen diferentes alimentos, ¿no? Imagínate que tenemos un plato completo en el que tenemos pollo, patatas y verduras, ¿vale? Verduras pues zanahoria, calabacín, este tipo de verduras. Entonces lo que tenemos que hacer en estos platos es simplemente contar lo que más carga glucémica tenga, ¿vale? ¿Por qué? Porque el pollo es un alimento libre, es decir, no tiene hidratos de carbono, y las verduras tienen muy poquito hidrato de carbono. Entonces nos vamos a fijar en la patata y simplemente lo que vas a hacer es contar cuántos hidratos de carbono tiene la patata, ¿vale? En estos casos que tenemos platos combinados o que están mezclados, no buscamos la perfección, buscamos la simpleza. Entonces vamos a enfocarnos en esos alimentos que sabemos al 100% que tienen bastantes hidratos de carbono y vamos a pesarlos e intentar pues contarlos, ¿vale? Contarlos correctamente. Entonces, cuando tengas este tipo de platos, sabes que tienes que centrarte simplemente en lo que más hidratos tiene y lo que no tiene tantos hidratos, pues, oye, puedes dejarlo porque no va a pasar prácticamente nada, ¿vale? El error va a ser mínimo. Ahora vamos a hablar un poco de los errores que se suelen cometer al contar raciones en las comidas. El primer error suele ser el hacerlo a ojo. Está muy bien que con el tiempo vayamos transicionando a contar a ojo, ¿no? Porque no vamos a estar constantemente pesando la comida, fuera en restaurantes no vamos a estar sacando la báscula, ¿no? Es algo que no queremos para toda la vida, sobre todo si queremos una diabetes pues libre, ¿no? Que nos permita vivir con libertad. Pero sí que es verdad que al principio, cuando estamos empezando, es indispensable poder pesar la comida, porque si no, no vamos a poder desarrollar esta habilidad del conteo de raciones. Entonces, yo te recomiendo, primero, conviértete en todo un profesional contando los hidratos de carbono y luego ya con la experiencia podrás empezar a acertar haciéndolo a ojo. Luego, un error también muy grande que se comete es que no se sacan métricas. Cuando estás haciendo conteo de raciones o estás aprendiendo a contar las raciones, tienes que ver qué es lo que está ocurriendo con tu glucemia. Tienes que ver si ese conteo ha servido para algo y si ese conteo te ha llevado a un valor de glucemia post comida correcto, o si después de la comida te ha subido mucho, o si después de la comida te ha bajado mucho. En el caso de que te haya dado hiperglucemia o hipoglucemia, tienes que ver dónde ha estado el error, seguramente o en el conteo de raciones o que tu ratio pues no está bien calculado. Entonces, si te da hiperglucemia, seguramente hayas tirado a lo bajo haciendo el conteo. Si te da hipoglucemia, seguramente hayas pensado que estabas comiendo más cantidad de hidratos, pero realmente no estabas comiendo tanto. Así que importantísimo, cada vez que estés contando hidratos de carbono, vas a tener que hacer un estudio de cómo se está comportando tu glucemia para poder después ajustar y que todo esto te sirva al final como experiencia para que en el futuro
puedas ser un auténtico crack contando hidratos de carbono. La habilidad del conteo de raciones es algo muy importante en la diabetes tipo 1, porque sin ella al final vas a estar todo el rato después de las comidas o en hiperglucemia o en hipoglucemia y al final vas a estar peligrando muchísimo tu salud. Entonces, este vídeo te va a ayudar a tener mucho más claridad a la hora de contar las raciones en cada comida, tanto si comes en casa como si comes fuera en restaurantes. Y con esto damos fin a esta guía práctica para poder contar hidratos de carbono correctamente. Espero que te haya encantado. Te recuerdo que abajo en la descripción te dejo la tabla de hidratos de carbono de Novo Nordisk. Baja y échale un vistazo. Y nada, no olvides darle un pedazo de like a este vídeo si te ha servido y te ha ayudado. Suscríbete a este canal para no perderte ningún vídeo sobre diabetes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda siempre mantenerte en el camino hacia la libertad. Nos vemos.